Buenas tardes. El tema a tratar acá es el expolio del patrimonio arqueológico por parte de diversos actores sociales, usualmente denominados cazatesoros, coleccionistas, pero sobre todo vamos a ver el caso particular de los detectoristas de metal. Pese a contar con leyes vigentes y reglamentadas para protección de este patrimonio, en los últimos tiempos creció de forma notable el expolio de sitios históricos y arqueológicos por medio del uso de detectores de metales. Hay varias razones que podemos dar para este crecimiento, que es por un lado la popularización de programas televisivos extranjeros que están incentivando tanto la compra-venta de objetos arqueológicos como la práctica del detectorismo en sí, transmitiendo lo que son prácticas ajenas a la legislación nacional e incluso provincial. Esto va acompañado por una romantización del buscador de tesoros que ya es vieja, tanto en productos pseudodocumentales como en productos de ficción. Y a su vez está acompañado por la facilidad de acceso al equipamiento electrónico para hacer la detección, incluso a veces promocionado por firmas supuestamente documentales. Otra razón que es muy importante para el crecimiento de esta actividad es la efectividad y rapidez de convergencia y organización que proveen las redes sociales. Lo que de otra forma hubieran sido individuos un poco aislados, gracias a las redes sociales convergen de forma rápida y se organizan para hacer, por ejemplo, sus salidas y sus búsquedas, lo cual facilita mucho el acceso de las personas a la actividad. No solo las redes sociales también dan difusión y estimulan esto, sino que muchas veces también lo hace el tratamiento un poco acrítico por parte de los medios, que lo comparten como un hobby inofensivo o como una especie de actividad de arqueología amateur o de historia amateur. El problema es que estas acciones en general son prácticas ilegales que están atentando contra el carácter de bien público del patrimonio, están atentando también contra su integridad y preservación, afectan su valor histórico y autenticidad y al mismo tiempo están limitando sus posibilidades de estudio científico, la generación de un conocimiento aprovechable y usable por la comunidad y el disfrute de este conocimiento por la comunidad en sí. Y bueno, frente a esta situación en la que hay cada vez más colectivos organizados de aficionados, de grupos de detectorismo, profesionales de diversas áreas del país, nos estamos convocando cada vez más para discutir cómo afrontar esto. Obviamente estas reuniones que todavía están en progreso están mostrando una necesidad imperante de coordinar algún tipo de acción integral para preservar el patrimonio. Yendo a un poco a ciertos conceptos, ustedes ya conocen, una idea general de patrimonio es que está conformado por estos bienes, tanto por los bienes tangibles como por los intangibles, que una comunidad o un sector de la sociedad elige proteger como un testimonio del pasado, con el deseo de transmitirlo a siguientes generaciones. Por eso suele afirmarse que el patrimonio no es otra cosa que una construcción social hecha desde el presente, con una carga de intencionalidad importante respecto de eso que se desea preservar. Para el caso del patrimonio arqueológico en particular, hay que destacar que no se limita a los objetos en sí, sino que abarca tanto la asociación entre estos que están insertos en un determinado contexto, como también su integración con el paisaje que lo rodea. Por lo tanto, se destaca que su protección, la protección del patrimonio arqueológico, es materia de interés sociopolítico de muchos países y de diversos organismos no gubernamentales de nivel internacional. También hay que destacar que el patrimonio arqueológico se valora fundamentalmente en su contexto y vínculos particulares. Esto quiere decir que el conjunto patrimonial es mucho más significativo que la suma de sus componentes, no es una mera colección de objetos. Asimismo, su valor intrínseco se da en distintas variables, como ser su capacidad de aportar información histórica, científica o social, la apreciación estética y o educativa de este patrimonio,
y su asociación con objetos o espacios de importancia espiritual, identitaria o incluso económica para uno o más grupos sociales. De vuelta, tenemos que destacar que es desde el presente y en relación al pasado que se le otorga significado y se busca preservarlo para una transmisión a generaciones futuras. Entonces, es el conjunto el que permite establecer asociaciones e inferir cadenas de acontecimientos y prácticas que los objetos por sí solos no admiten, y esto es clave para distinguir la actividad arqueológica de cualquier otro coleccionismo. Por eso es tan dañina esta actividad de expoliadores, que se presentan muchas veces como simples hobbyistas que sustraen elementos, que están desarticulando los hallazgos de sus relaciones de nivel, situación y asociación, al solo interesarles por diversos motivos estos objetos que pueden recuperar y apropiarse, y no el conjunto, no las relaciones y mucho menos las inferencias que están dadas por esa trama artefactos, rasgos, estructuras y una serie de elementos. Entonces, estas acciones están conllevando una pérdida del patrimonio tangible y sus contextos, y por lo tanto, junto con estos objetos y estos contextos, se pierde la información que se podría inferir acerca del pasado. El problema es que este conocimiento no vuelve a ser accesible, porque se trata de un registro que es único, es finito y es irreemplazable. Bien, en las reuniones que tuvimos, distintos colegas que no solo somos arqueólogos, sino que hay gestores de patrimonio, historiadores, conservadores, en pos de poder preservarlo o a mitigar las acciones de los detectoristas, se plantea urgentemente la necesidad de una acción integral. El objetivo principal de ello es lograr guías consensuadamente entre todos los agentes sociales para tanto la sensibilización sobre la importancia de proteger el patrimonio y conservarlo, a nivel cada uno de región y macro en nación, y a la vez de orientar las denuncias de la ley que rige la protección del mismo, porque muchas veces no se sabe cómo accionar. Hay que destacar que para que estas acciones integrales sean eficaces, tiene que ser una labor colaborativa y mancomunada entre los diferentes actores. No solo son los profesionales de la ciencia, sino que son también las comunidades locales y regionales, junto a los gestores de patrimonio, los organismos que aplican la ley, otros agentes gubernamentales como son las personas que trabajan en los museos y en los agentes de cultura, y los medios de comunicación. Desde nuestra posición creemos que las investigaciones científicas con carácter participativo son fundamentales para generar información para poder lograr políticas de protección y conservación, y además el uso social de ese patrimonio y el goce del mismo. Estas guías que se plantean, por una cuestión de tiempos y formas de ejecución, tienen distintos alcances, escalas que tienen que estar interconectadas. Entonces, tiene que haber a corto, mediano y largo plazo, interconectadas entre ellas, y no cerradas al público en general, a la sociedad en general, sino que buscan retroalimentación a través de las experiencias y aportes que pueden realizar cualquier persona que tenga interés por preservar el pasado y ese patrimonio. Entonces, a corto plazo, por ejemplo, se destacan acciones concisas e inmediatas relacionadas explícitamente con el expolio, tanto la denuncia directa en las fuerzas de seguridad o la policías aeroportuarias o provinciales, como la denuncia ante autoridades de aplicación de la ley 25.743, que es la Ley de Protección de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Estos agentes son, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el Centro del Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, y la entidad nacional es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Acá están las redes donde pueden buscar los datos, e incluso dentro de estas redes está descrito parte del accionar de cómo uno tiene que realizar las acciones para la denuncia ante un expolio realizado. A mediano y largo plazo, por ejemplo, creemos que las acciones a desarrollarse tienen que ser más sostenidas y de cara a la comunidad, tanto actividades de divulgación en diferentes medios de comunicación, no solo en lo que corresponde a las partes académicas, sino en general, actividades de capacitación también con los organismos de aplicación de la ley y las fuerzas de seguridad, generar redes de comunicación locales y sus referentes, tanto de grupos indígenas, personas de cultura, sociedad en general, y la conservación y restauración, catalogación y protección del patrimonio ya existente.
A largo plazo, por ejemplo, ya son consecuencias de acciones de los trabajos anteriores, y son cambios y reformas más contundentes y mucho más, con más tiempo, como por ejemplo revisar las leyes vigentes, plantear una mayor penalización para el expolio del patrimonio arqueológico, la prohibición o regulación de la venta y el uso del detector de metales y otros artefactos a gente que no sea profesional en cuanto a la relación con sitios arqueológicos e históricos. Parte del estado actual, por ejemplo, de lo que sucede es que a través de los movimientos que se han dado por parte de los profesionales y con relación en las regiones donde trabajamos, es que la denuncia ciudadana ha empezado a surgir en contra de este delito del patrimonio y motiva a las fuerzas de seguridad a investigar y accionar. Entonces se han llevado, por ejemplo, diversos operativos que posibilitan tanto la decomisación de los elementos y la recuperación de un montón de elementos arqueológicos, que el gran problema es que están descontextualizados, como así también los instrumentos con que realizan el saqueo. Entonces, estas denuncias, una vez realizadas, siguen su curso legal con la justicia y se han dado a conocer, por ejemplo, casos en los medios como son en las provincias de La Rioja, La Pampa, Córdoba y otros sitios. Entonces, para ir cerrando, destacaremos que el patrimonio es de carácter público, quiere decir que es inherente, que nos pertenece a todos y a la vez a ninguno. Entonces, esto quiere decir que nadie puede atentar contra el goce y el disfrute de ese patrimonio, de esa sociedad, como pasa con la apropiación privada e ilícita de los expoliadores, que el bien pasa a ser de un bien público a un bien privado. Resulta imperante también y bienvenida a las iniciativas que planteen y encaucen las formas colaborativas con la sociedad, las instituciones patrimoniales y el asesoramiento por parte de los profesionales de manera mancomunada. Hay que destacar que la política de protección depende del grado en que este patrimonio sea conocido, apreciado y disfrutado, ya que solo se valora y protege lo que se conoce. Dentro de esta idea, es importante que parte de esa difusión se da a través de las investigaciones y que esa difusión implica que sea mancomunada con el público y la sociedad no especializada, a diferencia de lo que realizan las acciones privadas. Destacar también que los medios de comunicación son un agente clave en la difusión de la labor científica. Esto que decía Marcelo, de que a veces son muy acríticos en la información que proveen, entonces es importante el tratamiento responsable de la información, con lo cual es necesario la capacitación y articulación con periodistas científicos, con los profesionales de arqueología, que el acceso y la valoración de ese público del patrimonio también es un vector de empoderamiento y de cambio social, ya que permite tanto el potencial de construir identidad de la sociedad, ganar conocimiento sobre su trayectoria e impulsa desarrollo sostenible y de turismo responsable a largo plazo. Además aumenta las oportunidades culturales y educativas de las comunidades donde este patrimonio se inserta y contribuye a una integración social y un sentimiento de identidad mediante la aplicación de enfoques participativos en la valoración de este patrimonio. Estas son las legislaciones de protección, que no vamos a ingresar solamente para que se conozcan. Las dejamos un segundo. Muchas gracias y las redes sociales donde podemos ser contactados.